Buchanan, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. La primera pregunta es única, indispensable y urgente. ¿Quién es Bill Buchanan? ¿Quién es Bill Buchanan? Buena pregunta. Bueno, yo soy médico veterinario, que trabajé toda la vida, hace 37 años en la Asociación de Criadores. Trabajé como médico clínico en la parte de training, en caballos, en muchos años, hoy en día no. Y padre de familia, abuelo, y bueno, un fan del polo. La verdad que me encanta el polo y me encantan los caballos y disfruto mucho de todo lo que el polo conlleva, digamos. Hoy sos un referente en tema caballos, trabajás hace, como dijiste, muchos años en criadores. ¿Cómo llegaste a esto? Vamos bien para atrás. Pregunta indiscreta, ¿qué edad tenés? Yo tengo 69 años. 69. Veterinario. Sí. ¿Cómo fuiste haciendo tu caminito para llegar a ser quien sos? Bueno, digamos, nosotros somos una familia que teníamos campo en Lobos, y mi padre jugaba al polo, mis tíos jugaban al polo, fueron cofundadores de La Espadaña, jugamos al polo nosotros de forma muy amateur, éramos muchos varones y no éramos tan buenos. ¿Tuviste handicap? No tuve handicap, un hermano mío tuvo handicap, pero bueno, del mismo lugar donde salieron los McDonald's, los Pieres, los Garrahan, los Crotos, de ahí ya tenía que ver con el polo desde chico, y después empecé a estudiar veterinaria y me iba a dedicar un poco al campo y trabajé un poco con mi padre en el campo y después me salió una oportunidad de ir a Intendente Alvear a trabajar con Alberto Egui. Así que ahí empezó mi campaña más como veterinario. En la veterinaria de Alberto se hacían caballos, vacas, de todo un poco, ¿no? Lo decís como al pasar, una oportunidad para trabajar en el campo con Alberto Pedro Egui. Dame más detalles. No, bueno, yo tenía un amigo en Intendente Alvear que me invitó a poner una veterinaria en Alvear. Y con Alberto Egui trabajaba Lucho Llorente. Y Lucho ya estaba de novio con Isabel Egui, estaba casado ya, y se venía a trabajar a Buenos Aires, dejaba La Pampa. Y yo le conté a Lucho que estaba por poner una veterinaria en La Pampa, y cuando él se vino para acá me llamó y me dice: che, mirá, si necesitan un veterinario, una veterinaria de Alberto, si a vos te interesa. Entonces nunca puse la veterinaria y me fui con Alberto. Estuve con Alberto 3 años, que la verdad que fue muy agradable experiencia, y trabajar con Alberto es una persona que te deja hacer. ¿Qué años? Año 85 al 88. O sea, él todavía estaba ahí, pues todavía jugaba. Él todavía jugaba, pero ya me parece que no sé si estaba jugando abierto, ya creo que no, no me acuerdo bien, pero creo que eran sus últimos años. Sí, sus últimos años. Sí. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? No, muy buena, con Alberto muy buena. Los chicos estaban empezando, los chicos eran muy nuevos todos, tanto el ruso, Pepe y Nachi, y Intendente Alvear es un pueblo muy agradable, con gente muy agradable, un lindo pueblo, no sé si lo conocés, pero muy lindo pueblo. Y bueno, siempre nos juntábamos con la gente del polo en el club de Chapalefú, y bueno, estuve 3 años trabajando muy relacionado pero no exclusivamente con caballos. De hecho, te diría que era más trabajo de vacas que de caballos. Era una zona muy de invernada, mucho novillo, algo de cría, y trabajaba, era una veterinaria de campo, o sea que, pero bueno, para Alberto los caballos eran como un factor especial, así que... No quiero dejar pasar esto, antes de hablar de caballos y veterinario y todo eso, ¿no? ¿Te quedó el sinsabor de no haber jugado polo? No, te diría que no. Yo jugué de chico con caballos así muy de campo y qué sé yo, pero no
Nunca fui un gran deportista, ¿eh? No, nunca fui un gran deportista ni una persona muy competitiva. Entonces hubiera sido muy malo compañero, pero no, te diría que no es un... Estás en Interalvear, me contaste, trabajando mucho con vacas, ¿y cuándo empezás a acercarte más al caballo? Bueno, en el 88, por distintos motivos, me vine a Pilar, me invitó un primo mío, que era de Lobos, me dice, che, mirá, en Pilar está creciendo el polo, ¿por qué no te venís? Y bueno, me fui para Pilar en el año 88, en marzo del 88. Pilar no era ni la 10ª parte de lo que es ahora. Nada, no. Estaba, no sé si Pilar Chico estaba, pero después no había más nada, creo. Y en esa época empecé a trabajar con caballos y vos trabajabas por temporada de 3 meses y después te quedabas sin nada para hacer. Tenías que inventar algo para trabajar, porque no. Y después la temporada grande lo mismo, en el verano. Pero bueno, fue creciendo el polo, te diría que con la llegada te diría en los 90 y pico, con Kerry Packer y qué sé yo, ya fue creciendo mucho. Pero bueno, yo en el 89 necesitaban inspectores en la Asociación de Criadores, ¿sí? Ahí ingreso a Criadores, en el 89. Y tanto Alberto Egui como Álvaro Pérez me presentan como para entrar como inspector. A Álvaro lo conocía toda la vida y Alberto, bueno, por la relación que tenía con él, así que ingresé en la Asociación de Criadores como inspector y fueron 2 o 3 años de un crecimiento muy exponencial de la Asociación de Criadores hasta el 92, 93, donde hubo necesidad de mucho inspector porque ibas a ver muchas manadas, muchas crías, se inscribían en todo el país crías nuevas y pasamos en un momento de tener 200 criadores a tener 450 criadores. Ahora sigo con eso, quiero un detallecito y vamos de lleno a criadores. Vos me dijiste que trabajabas 3 meses. Sí. ¿Y el resto? O sea, ¿eras un remador, un buscavida? Hice de todo, sí. Trabajé, me fui un verano del 89 creo que era. Trabajé 8 meses en una veterinaria de pequeños, haciendo guardias nocturnas. ¿De pequeños? Sí. Pequeños, vos en veterinaria hablas de clínica de grandes, todo lo que sea vacas y caballos. Clínica de pequeños, perros, gatos. Ajá, bien. Y trabajé como 8 meses en una veterinaria en Isidro Casanova. De Pilar a Isidro Casanova tardaba 1 hora y media, así que sí, la remé bastante. Y bien, en el conurbano profundo. Conurbano profundo, sí. Cerca de la cancha de Almirante Brown, tal vez. Claro, capaz, sí. Bien. Estuve, y bueno, y seguía trabajando con caballos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ya cuando empezó a ser más importante el trabajo en criadores, donde ahí quería ir. O sea, vos estuviste en los comienzos de criadores, en la fundación, si se quiere. No, la fundación fue en el 84. Claro, no sé si estuviste trabajando, pero sí estuviste viendo el embrión, viendo cómo nació todo eso. ¿Cómo fue? Yo te diría que criadores y la cría del caballo de polo en la Argentina sufrieron una transformación con el embrión a partir de los 89-90, que ahí empieza. Antes eran todas manadas de crías naturales, con un padrillo que por ahí producían durante 5 años y a los 5 años te das cuenta que el padrillo no servía, o sea que perdías mucho tiempo. Y con la transferencia embrionaria en el 89-90 empezó, los primeros 4 años fueron duros porque no aparecían resultados, porque se fue perfeccionando la técnica, se fueron aceitando los sistemas como eran, hasta llegar a lo que soy, que bueno, fue una revolución, la primera revolución de la cría de caballo de polo, ¿no? Pero criadores nacen en el 84. 84. ¿Idea de Alberto Pedro? O sea, Alberto Pedro, yo siempre, digamos, es como el fundador de la raza, son muchos que estuvieron, pero
yo te diría que Alberto Pedro son de los pocos jugadores del Alto que desde el principio estuvo con la raza, siempre. O sea, criadores durante 10 o 12 años para poder anotar las crías y que la gente se inscriba, fue un poco remar en dulce de leche. Fue duro. Cuando vos te enterás de la idea, ¿pensaste, esto es una locura o pensaste, esto es una genialidad? No, yo creo que la idea ya estaba impuesta y ya estaba. No, yo no, te diría que no lo pensé, pero sí, mucha gente se inscribía. Cuando yo entré se inscribía mucha gente, como estaba mucha. Cuando viene Packer a la Argentina, se produce también como un boom de la venta de caballos, de la hechura de caballos, hay un boom que no dura muchos años y después, digamos, hay un bajón y vuelve a remontar de vuelta y no para nunca más. Ahora sí, vamos a los embriones. Me acuerdo, yo no viví tanto esa época, me acuerdo la época de los clones, que al principio había dudas, no se sabía para dónde iba. ¿Cómo fue la época de que alguien dijo, hey, podemos hacer embriones? ¿Cómo lo tomó el ambiente? Bueno, ahí vuelvo a Alberto Egui. Cuando se hace el estatuto de la asociación, que Alberto tuvo que ver mucho ahí está el artículo 2 que dice: se aceptan y se promueven todas las técnicas reproductivas artificiales para que signifiquen la mejora del caballo de polo. ¿Sí? Eso en el 84, antes de los embriones. Sí, antes. O sea, un adelantado en el tiempo. Totalmente. O sea, y aparte, una asociación que le daba todas las libertades al criador. Que eso creo que fue en parte el éxito de la raza. Alberto siempre decía que el hombre a caballo siempre dice, porque estuve con él el otro día, lo fui a visitar, que el criador de caballos es más que nada una persona libre, que le gusta la libertad. Y él con eso no transó, estimuló todos los procesos que mejoraran el caballo de polo, sean naturales o artificiales, y de hecho con el trasplante embrionario nosotros ganamos directamente años de mejoramiento y de selección, ¿no? Pero eso, me interesa ir justo a la época donde empiezan los trasplantes embrionarios. Seguramente dividió las aguas en el polo. Sí, dividió, incluso a mí me costó en ese momento decir, che, esto va a funcionar, no va a funcionar. ¿Vos dudabas? Y por supuesto, sí, dudaba, y aparte que uno, que es medio romántico, vos veías la manada, ibas a la manada de Torres Zabaleta, por ejemplo, y eran todas de un mismo tipo, todas eran muy lindas yeguas, y vos un poco te seducía eso, ir a la manada de la Fuente, ir a manadas viejas, que vos veías que tenían un tipo, y con el embrión, si querés, eso se perdió mucho, pero la mejora fue exponencial. Si los embriones, el polo no hubiera dado el salto de calidad que dio ahí a fines de los 90, ¿no? En caballos no, seguro que no. No, porque vos pensás que vos con los embriones de una misma yegua que te iba a adquirir a los 12, 13, 14 años y te daba 1, 2, 3 potrillos, 4, vos con los embriones a partir de los 3, 4 años le estás sacando embriones a una yegua que es buena, y cuando querés acordar podés tener 50 crías de esa yegua. Entonces la presión de selección es mucho mayor. Pensemos un poco más a futuro, ¿no? ¿Qué va a ser más importante para el polo? ¿Los embriones o la clonación? Que fue la segunda gran revolución del polo, de la cría de caballos de polo. En cuanto a selección, creo que los embriones. O sea, la clonación te sirve como arma para jugar, como hizo Adolfito con las cuarteteras, o para criar, o para mantener una genética, o para perpetuar una genética. Pero sí, los embriones en cuanto a selección creo que es más importante.
Cuando aparecieron los clones, ¿dudaste o ya con la experiencia de los embriones dijiste esto sí va a ser un golazo? Siempre dudé. ¿Por qué? No, qué sé yo, me generó dudas, pero no. Y los clones, digamos, todavía hay cosas para perfeccionar seguramente en los clones, porque se hacen alrededor de 700 clones por año y bueno, no es 2 más 2, 4, ¿no? Perfeccionar en las técnicas, claro, en lo científico, en los efectos epigenéticos de un embrión, que la epigenética es el ambiente que actúa sobre la genética, esas cosas. Explica mejor. No todos somos Bill Buchanan, no seguimos tanto. Digamos, la epigenética son los cambios genéticos que genera un individuo durante su vida, que a su vez los perpetúa en su herencia. Por ejemplo, digamos, todo lo que a vos, todas las mutaciones que te genera el ambiente en tu vida, que vos eso lo transmitís a tu herencia. Entonces no es que vos haces un clon, pero ese clon va a tener una epigenética, va a tener menores, no son cosas mayores, pero son... O sea, el clon va a tener distintas fisonomías, distintas formas, distinto algo de lo que tuvo el original por la vida del original. Por la vida del original y en el futuro el clon por la vida de sus hijos, sí. ¿Qué te parece que es mejor? ¿El clon jugador o el clon reproductor? No, yo en eso tengo un pensamiento muy libre. Yo creo que cada uno, digamos, la asociación creo que creció en base a la libertad y eso es parte de lo mismo. Yo creo que cada uno lo va a usar de acuerdo a su mayor o mejor utilidad y digamos que no pienso que cada uno actúa libremente con eso. Pero por lo que viste hasta ahora, ¿notás que el clon jugador en cuanto a eficiencia es mejor que el clon reproductor o al revés, o el clon es una herramienta mejor como reproducción? No lo sé. No. Creo que todavía hay mucho camino por recorrer para llegar a una conclusión en ese sentido. Pero el clon reproductor funciona también, sí. En cuanto a gusto personal, ¿el caballo hace 30 años o el actual? Sí, juegan distinto, el caballo de antes jugaba el cháquer entero, el de ahora hasta en un cháquer se meten 2 o 3 caballos. No, el caballo actual creo que el promedio de cantidad de caballos buenos es mucho mayor. ¿Por qué? ¿Por la evolución de los tiempos o por algo más? Bueno, entre otras cosas por las revoluciones reproductivas, ya sea por el embrión y el clon, qué sé yo, pero también se han mejorado los procesos, la doma de caballos, la hechura de caballos, el conocimiento sobre la conducta del caballo. Antes vos pensabas, mira, yo te voy a decir una cosa, yo cuando recién empecé, yo pensaba que el criollo argentino que domaba, que hacía caballos, éramos los mejores del mundo. Y no solo no lo éramos, sino que dejábamos mucho de desear en muchos aspectos, en la violencia que se usaba con el caballo, en los sistemas de amance, de doma, en la pérdida que había por lesiones. Hoy en día eso se ha mejorado, pero de manera... ha mejorado la conducta de la gente que doma caballos, que amansa, el trato con el caballo, el bienestar del caballo ha mejorado. No, eso yo creo que, digamos... ¿Quiénes eran los mejores domadores en ese entonces? No personas, países me refiero. No, bueno, yo creo que, digamos, no diría países, pero no por nada Europa es más viejo, ¿viste? Europa tenía seguramente conocimiento sobre enseñanza del caballo que nosotros... En la Argentina tenía muchas habilidades con el caballo, lo que no quiere decir que vos tengas buenos procesos, ¿sí? Hoy vos ves que, suponete nombrándolo a Polito Ulloa como el domador emblemático del polo. Pero Polito se capacita.
vienen brasileros a enseñarle a Polito, él toma, o sea, no se quedan con lo que saben ni nada más. Vino el año pasado Monty Roberts y dio sus clínicas de Join Up, o sea, hay mucho para aprender de otras disciplinas, de otros deportes, de otros países, de otros que te ayudan a mejorar los procesos, ¿no? ¿Seguís aprendiendo de caballos hoy? Totalmente, sí. ¿Qué fue lo último que aprendiste? Mira, hace 10 años entró Marinés Morikawa en criadores, ¿no?, a trabajar, y la verdad que ella se especializó en bienestar animal y en forma de comunicarte con un caballo y forma de proceder con un caballo, y la verdad que eso es lo que a mí más me cambió, en el sentido de ver las cosas con el caballo, porque ya te digo, un poco uno viene con bastante de lo viejo, porque es viejo o es más antiguo, entonces ver cómo te acercás a un caballo y cómo responde un caballo y lo fácil que es un caballo si uno sabe de la conducta del caballo. O sea, eso a mí me encanta el polo, me encanta el deporte, pero me llevó a ver los caballos de otra manera. Dijiste la forma de comunicarse con el caballo. ¿Qué aprendiste en esto de comunicarse con el caballo? ¿Qué aprendí? Bueno, cómo te tenés que acercar a un caballo, cómo el caballo te muestra, cómo copia tus emociones. El caballo es un copiador de emociones. ¿Cómo copiador de emociones? Sí, vos, copiador y la percepción del caballo no la tenemos nosotros. Yo siempre digo, en los cursos que damos con INE, siempre digo algo parecido, que es, vos entras en una caballeriza y hay 20 caballos en box. Vos entraste, abriste la puerta, prendiste la luz. Bueno, no pasan más de 10 segundos, 15, que los caballos saben cómo estás vos. Todos saben cómo estás vos. Saben, estás de mal humor, de buen humor, y vos no sabes nada de ellos. O sea, el caballo es muy perceptivo. Ok, ¿cómo puedes afirmar que ellos saben? Que saben de tu humor, digo, ¿no? Porque después, todas tus acciones, el caballo va a tener o una aceptación o un rechazo a tu acercamiento, de acuerdo a cómo estés. Va a tener un cuidado o no, o va a estar confiado. Entonces que el caballo se da cuenta de la persona. Totalmente. Entonces, no hablo de calidad de jugadores, sí, pero un caballo rinde distinto, ni la forma de montar, simplemente ponemos a distintos jugadores arriba del mismo caballo. No hablo de la calidad del jugador, no hablo de la forma de montar, hablo de la humanidad de la persona. ¿El caballo va a rendir de distinta forma con uno que con otro? Sí, obvio. Estoy seguro de eso. Por eso te digo que es un copiador de emociones. Vos suponete ahí, y le estoy sacando, como se llama, a Inés le estoy sacando parte de su cuento. Hay una prueba que se llama la prueba del paraguas, ¿sí? Le dijeron a una persona que pasara corriendo con su caballo y que al medio le iban a abrir un paraguas. Y viste que vos, si le abrís un paraguas, un caballo con toda la furia se va a asustar. Entonces esta persona se puso nerviosa, se subió al caballo esperando que le abrieran el paraguas. Nunca le abrieron el paraguas. Ahora, al final de la prueba, le tomaron las pulsaciones al caballo y a él, la adrenalina a él y al caballo, y todas estaban aumentadas. El caballo copió las emociones de su jinete, porque el caballo no sabe lo que es un paraguas, ni sabe que se lo van a abrir. Bueno, él copió las emociones de ese jinete. Entonces, muchas veces te dicen, no, viste que tal equipo anduvo mal, y no le anduvieron los caballos. Para mí no anduvieron los jinetes. O sea, tiene que ver la actitud del jinete arriba. El caballo, si vos le das confianza, va a hacer las cosas con confianza. Si vos estás con miedo, va a hacer las cosas con miedo. Si vos, es muy perceptivo. Un partido importante de Palermo, un jugador que piensa que se va a comer
el mundo, el rival iba a ganar, y un jugador que entra con un poquito de miedo, los caballos entran igual que sus jinetes. Sí, para mí sí. Bueno, lo que pasa es que el caballo de polo bueno acá en Palermo son como muy superiores y los jinetes también te envían con una actitud, pero no te quepa la menor duda que un Adolfito en suplementario El caballo lo sabe. lo sabe, y la actitud que le da y le pone arriba y le sabe. Hay un famoso cuento del toro con otro caballo macho, que ahora se me fue el nombre ¿El toro? sí, con otro caballo macho que Sí, estaba en se los- llamaba... No importa, ya no vamos a acordar. Sí. Seguramente lo sabés y me interesa la historia. Jugaban los dos, se retira el otro caballo y ellos viajaban juntos en el tráiler, estaban juntos en el palenque, todos se retiran los dos, al otro lo dejan de traer y el Lolo empieza a jugar por debajo del toro. El toro empieza a jugar por debajo del rendimiento. Ah, mira, no sabía eso. Y dijeron, ¿por qué no le traemos al otro? Trajeron al otro como si fueran amigos en el tráiler, lo pusieron en el mismo palenque, misma pantomima, el otro no jugó, el toro jugó y volvió a jugar al mismo nivel. Bueno, lo que pasa es que ¿Cómo explicamos eso? el caballo forma parejas amigas. De hecho, hay un sistema de destete en potrillo. El destete es cuando lo sacás de la madre, que se llama destete por afinidad. Vos destetás dos potrillos afines, que son amigos entre ellos. Entonces el estrés es menor. Y con eso pasó lo mismo. El caballo... O sea, siente todo lo mismo. O sea, el toro venía a jugar y no estaba su ladero, Claro. y que también era jugador de Palermo, aunque no tanto del nivel del toro, y el toro sentía que era un día distinto. Sí. Y puede ser, sí, tranquilamente. Esta es la pregunta más difícil, no vale que esquives, ¿sí? No la voy a esquivar. No la voy a esquivar. Los 3 mejores caballos de polo que viste en tu vida. Bueno. La cuartetera y la marsellesa me acuerdo perfecto. La luna no me acuerdo tanto, pero la marsellesa y la cuartetera tremendos. La Guillermina, gran yegua. La marsellesa, hoy, podría jugar con la preparación que tiene un caballo de hoy. Sería igual, mejor, un poco menos. No lo sé, no. Es más pregunta para un jugador. Acordate que soy un veterinario. Desde tu mirada. No, era bárbara la yegua, pero no sé si en la corta era se jugaba más, en esa época se jugaba más abierto. Hoy en día se juega más en la corta, más dominando la pelota, ¿viste? Más. Y también con menos tiempo, Claro. porque algún caballo como la marsellesa podía rendir mucho, un cháquer entero, y tal vez en 2-3 minutos no saca la diferencia como tal vez saca hoy un caballo. ¿Qué opinas al respecto? O sea, son formas de jugar distintas y tal vez los caballos sean distintos y tienen una explotación para 3 minutos y antes había que pensarlos para 7 minutos. Sí, yo creo que el training cambió. No sé si es tan lindo para el deporte, esos cambios cada 3 minutos. Para el caballo sirve en el sentido de que el caballo agotado es el que más se lesiona, ¿no? Cuando está agotado. Pero con un training bueno, por ahí no. Antes regulaban más el caballo. Hoy sacan un caballo para 3 minutos y salen explotados, salen con una explosión tremenda. Y eso no sé si es tan bueno tampoco. ¿A vos te parecería mejor que el caballo juegue el cháquer entero? Pero no 2 minutos. Por ahí un poquito más de medio cháquer que jueguen. Más cuando vos tenés que repetirlo, porque vos pensás que para una final tenés que regular los caballos para los 8 cháquers. El polo, y más acá el polo es largo, entonces tenés que tener caballo para los 8 cháquers. Entonces, no digo que lo vas a usar en los 3 últimos, tenés que no agotarla, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos de crecimiento de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo? Los próximos pasos, bueno, continuar asesorando a los criadores
en cuanto a las mejores formas de cría, buscando que se hagan procesos que ayuden al bienestar del caballo. Y bueno, yo creo que seleccionando lo mejor con lo mejor siempre, y nosotros también hace muchos años que venimos con los cursos de capacitación y seguiremos con esos cursos. Creo que está bueno capacitar a la gente, que antes por ahí se capacitaba más de manera natural en el campo, como podían, pero venían como más caballistas. Hoy tenés que capacitarlos porque, digamos, los procesos tienen que ir en mejoría siempre. Y después, en cuanto a, bueno, lo que pasa es que hemos tenido años de mucha actividad, mucha acción, digamos, mucha difusión del caballo en el mundo, mucho premio en todos los torneos. Hace 3 años que tenemos la aplicación, que fue, para mí la aplicación en polo fue una pegada tremenda, y tratar de completar más la aplicación. Con la presidencia de Santiago siempre fue muy activo y muy dedicado y bueno, tuvo sus resultados muy buenos, y bueno, pero bueno, hay que seguir mejorando siempre. La última pregunta, Bill. La Asociación de Criadores creció mucho estos últimos 5 años, 10 años. No vale que sea modesto. ¿Sin tu aporte hubiera crecido igual tanto? Sí, yo creo que sí. Creo que, digamos, si me decís si yo fui determinante para ese crecimiento, creo que no. Creo que lo acompañé. Creo que, digamos, ayudé a todos los criadores a que hagan lo mejor que puedan hacer de su cría, y sin distinción de camiseta. Pero bueno, no, el crecimiento del polo, digamos, creo que lo acompañé, pero no me siento soy una persona normal que aprendió mucho de cría y sigue aprendiendo, y trato de seguir aprendiendo de caballos, pero no creo que hubiera cambiado el rumbo. Te mentí, la última es esta. ¿Y te sentís reconocido en el ambiente? Sí, me siento reconocido por mucha gente, sí. El otro día estuve en un cumpleaños de un primo mío, que es primo de los Garrahan y de los Croto, Pierres, todo ese McDonald's. Y me dijo, che, vos sos el Buchanan más conocido. Y le digo, la verdad, bueno, eso es un reconocimiento, que te pregunten por mí, che, ¿qué sos de fulano? Y que te hablen bien de la persona, es un reconocimiento. Gracias, me diste el título de la nota al final. ¿Cuál sería? El Buchanan más conocido.